Hola, cuenteros. Espero que se encuentren ustedes y sus familias de la mejor manera. En la noche de hoy traigo un homenaje a las madres bastante especial. Un hermoso cuento donde descubrimos que el amor sobrepasa cualquier frontera, incluso la de la muerte. Créanme, me costó muchísimo contarlo. Para los que no lo saben, perdí a mi madre hace algunos años y este cuento me removió el alma. Así que les pido disculpas, ya que en varias partes escucharán mi voz entrecortarse. Espero entonces que lo disfruten, tanto como a mí me costó narrarlo. Pónganse cómodos, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. Especial Día de la Madre, el clavel de la mina. Escrito por el Cuentacuentos. Dicen que uno solo se hace hombre de verdad el día que le toca cargar el cajón de la vieja. Pero a mí me parece que es al revés. Que ese día uno se vuelve un niñito, un carajito descalzo otra vez, mirando para todos lados a ver quién le da la mano para cruzar la calle. Ya han pasado meses desde que enterramos a mi mamá en el cementerio. Y les digo la verdad, ese hueco que queda en el pecho no lo tapa ni toda la tierra del volcán Galeras. Es un vacío raro, como cuando uno se le olvida respirar y de repente tomas aire y no te llena del todo. Yo trabajo en las minas de la zona, allá donde el frío en Nariño, Colombia, se vuelve piedra. Es un trabajo, un camello duro, de esos que te dejan las manos llenas de callos y las uñas negras de por vida. Pero el cansancio físico no es nada comparado con llegar a la casa y no sentir el olor a guiso de la vieja, o no escuchar el Dios te bendiga, mi muchacho, cuando cruzo el umbral. Mi mamá era de esas mujeres de ruana y trenza larga, con la cara curtida por el viento del páramo, pero con una dulzura que ni la miel de caña. Ella era mi polo a tierra, ¿me entienden? Y ahora que no está, siento que ando flotando en una oscuridad peor que la del socavón. Mañana es el Día de la Madre y la ciudad está alborotada. Todo el mundo anda comprando flores, que si el regalo, que si la serenata. Y yo aquí, con un nudo en la garganta que no me deja ni pasar la saliva. Me dio por entrar al turno de noche en la mina, precisamente para no tener que ver tanta alegría que no me pertenece. Mis compañeros, buenos muchachos ellos, me decían: Andate a descansar, Taita, que te ves pálido. Pero, ¿yo qué me voy a ir a esa casa sola a mirar paredes? Prefiero el encierro de la montaña, el silencio en la mina, del pico contra la piedra. Antes de salir por el turno, me senté un ratico en la cocina. El fogón de leña estaba apagado, frío y seco como mi alma en estos momentos. Me puse a pensar en ella cómo se levantaba a las 4 de la mañana a prepararme el café. Ella no usaba cafetera eléctrica ni esas pendejadas de ahora. Ella lo colaba en un taleguito de tela, con esa paciencia de santa. El café de mi mamá olía a hogar, a seguridad. Esa noche, sentado ahí, sentí que la soledad me iba a devorar. Me puse a llorar como un niño, sin ruido.
solo dejando que las lágrimas cayeran sobre la mesa de madera vieja. Le pedí al cielo, o a ella, que me diera una señal, que me dijera que no estaba solo en este mundo tan berraco. Viejita, Susurré. si me está viendo, deme una manito, que ya no puedo con este peso. Me sequé la cara con la ruana. Agarré el casco y me fui para la mina. El camino hacia el socavón está neblinoso, con ese chipichipi y esa lluviecita que te moja sin que te des cuenta. Al llegar, el capataz me asignó una zona que llaman el Rincón del Diablo. Es una galería vieja, profunda, donde el aire a veces se siente pesado y las vigas de madera crujen como si se quejaran de los años. Es una zona de lo que aquí le llamamos grisú. Ese gas traicionero que no huele a nada, no sabe a nada, pero que te duerme y te mata antes de que puedas decir amén. Entré solo. Mis compañeros estaban en la veta principal, pero yo quería estar lejos, hundido en mi propio duelo. Empecé a picar con rabia, descargando cada golpe contra la roca como si la piedra tuviera la culpa de que el cáncer se llevara a mi vieja en menos de 3 meses. Cada golpe retumbaba en mis oídos. El sudor se mezclaba con el hollín en mi cara. De repente, el silencio se hizo absoluto. Ni el goteo del agua, ni el eco de los otros mineros allá a lo lejos. Nada. Me detuve un segundo para limpiarme la frente. Y fue ahí cuando pasó. En medio de esa cueva que apesta a azufre, a humedad y a encierro, sentí un hilo de aroma que no tenía nada que hacer ahí. Era un olor dulce, fresco, como si alguien hubiera destapado un frasco de perfume en medio de la basura. Pero no era un perfume cualquiera. Era el olor de los claveles rojos, los mismos que a ella le gustaban, mezclado con ese aroma inconfundible de café, recién colado con una astillita de canela. Me quedé tieso. ¿Será que me estoy volviendo loco?, pensé. Me quité el casco y olí con fuerza. El aroma se hizo más intenso. Era tan real que casi podía sentir el calor de la taza en mis manos. Cerré los ojos y, por un segundo, se me olvidó que estaba a 500 metros bajo tierra. Me sentí de nuevo en la cocina de mi casa, un domingo por la mañana, con el sol entrando por la ventana, y ella, tarareando una canción tipo pasillo, de esas viejas. ¿Mamá? Pregunté en un susurro, sintiendo que el corazón me iba a saltar del pecho. No hubo respuesta, pero el olor a clavel se volvió tan fuerte que empezó a guiarme. No venía de la veta donde yo estaba trabajando, venía de atrás, de la salida de la galería, como si alguien estuviera caminando delante de mí, dejando un rastro de flores. En ese momento, escuché un crujido diferente. No era el crujido normal de la madera, era un gemido profundo, como si la montaña entera estuviera a punto de dar un suspiro de muerte. Esa sensación me puso los pelos de punta, pero no de miedo, ¿sabes? Era un corrientazo que me recorría la espalda, como cuando uno siente que lo están mirando pero con cariño. El aroma a café y claveles se puso tan pesado que ya no me dejaba respirar el aire viciado de la mina. Era como si el aire de la galería se hubiera purificado de un momento a otro. Mijo, salga de ahí. Me pareció escuchar. No fue una voz de esas que retumban en las paredes. Fue un susurro acá, metido en la oreja, con ese tono que usaba ella cuando yo me quedaba dormido para ir a la escuela. Me quedé parado, con el pico en la mano, mirando hacia la oscuridad del fondo. La linterna de mi casco empezó a parpadear,
Una cosa rara porque las baterías estaban nuevas. En ese baile de luces y sombras, me pareció ver un reflejo al fondo de la galería. Una silueta delgadita, envuelta en una ruana de lana oscura, igualita a la que ella usaba para taparse del frío del páramo. Solté el pico. La herramienta golpeó el suelo y el eco me devolvió un sonido sordo, como si la tierra ya no fuera sólida. El olor a flores se volvió un mandato. Mis pies empezaron a moverse hacia atrás, alejándome de la veta donde estaba camellando. Yo no quería irme. Mi mente decía, Seguí trabajando, Taita, que hay que pagar las cuentas. pero mi cuerpo no me pertenecía. Caminé unos 10 pasos, como hipnotizado, siguiendo ese rastro de café con canela que me jalaba el alma. Justo, otros 10 pasos después, cuando llegué a la base de una de las vigas maestras, a unos metros de donde estaba parado antes, sentí un frío helado que me rodeó los hombros, como si alguien me hubiera echado una manta húmeda encima. Me detuve en seco, y ahí fue que la montaña habló. Primero fue un crack seco, como el de una rama vieja que se quiebra en el monte. Después, un rugido que me vibró hasta en las muelas. Antes de que pudiera reaccionar, el techo de la galería donde yo estaba picando hace un minuto se vino abajo. Fue un estruendo de 1000 demonios. Toneladas de roca, madera y lodo cayeron exactamente sobre el lugar donde yo debería haber estado. El polvo me cegó por completo. Me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza con las manos, esperando que la muerte terminara de bajar. Sentí el golpe de unas piedras pequeñas en la espalda y el viento que empuja un derrumbe. Ese soplido de la tierra que te deja sordo. Me quedé ahí, hecho bolita, tragando tierra y rezando lo poco que me acordaba. Ya pasó, papito. Ya pasó. Sentí que me decían, mientras una mano, suavecita, tibia, me acariciaba la nuca. Esa caricia me rompió en medio de la oscuridad total, porque mi lámpara se había apagado con el golpe. Me puse a llorar con un sentimiento que no les puedo explicar. No era el llanto del susto por haberme salvado de quedar aplastado. Era el llanto de saber que ella estaba ahí, que mi viejita no se había ido del todo, que seguía cuidándome como cuando me curaba las raspaduras de las rodillas con agua de panela y besos. Me quedé un buen rato en el suelo, rodeado de un silencio de tumba, pero lo más increíble es que, a pesar de que el polvo de la mina es lo más amargo que hay, yo seguía sintiendo el sabor de canela en la lengua. Poco a poco empecé a gatear hacia la salida, guiado por un resplandor pequeñito que se veía a lo lejos. Era la luz de mis compañeros que venían corriendo, gritando mi nombre, pensando que yo ya era parte de la montaña. Cuando me encontraron estaba sentado contra la pared, con los ojos vidriosos y la cara llena de hollín. ¡Estás vivo, carajo! Gritó el Cacho, mi compañero de turno, abrazándome con fuerza. Vimos el derrumbe y pensamos que te nos habías ido, Taita. ¿Cómo hiciste para salirte de ahí justo antes? Yo no podía hablar. Tenía la garganta cerrada. El Cacho me ayudó a levantarme y me sacudió la ruana. De repente, se quedó mirando al suelo, justo donde yo estaba sentado. ¿Y esto? Preguntó extrañado, bajando la luz de su linterna. Ahí, en el piso de la mina, entre el polvo gris y las piedras, había algo que no tenía sentido. Eran 3 pétalos de clavel rojo. Estaban fresquitos, como si los acabaran de arrancar del jardín de la casa, brillantes bajo la luz de las lámparas de mis amigos. El Cacho se persignó y me miró con una cara de susto que no se le quitaba con nada. Muchachos, en esa zona no crece ni el musgo, y menos
Íbamos a tener flores en el Día de la Madre, a 500 metros de profundidad. Vámonos de aquí, Me dijo en un susurro. que a usted lo sacó alguien que lo quiere muchísimo. Salimos a la superficie. El aire de la noche me golpeó la cara y por primera vez en meses no sentí que me quemara. Miré hacia el cielo, hacia las estrellas que se asomaban entre las nubes de Nariño, y sentí que el vacío que tenía en el pecho ya no era un hueco negro. Era más bien como una cicatriz, de esas que aún duelen cuando cambia el clima, pero que te recuerdan que sigues aquí. Mañana iba a ser el Día de la Madre, y por primera vez desde que ella se fue, no tenía ganas de esconderme. Llegué a la casa de madrugada, con el cuerpo molido, adolorido, pero el alma en un estado que no sabría cómo explicarles. Era como si después de tanto tiempo en tinieblas, alguien hubiera prendido una velita allá adentro, en lo más hondo. El pueblo todavía dormía, pero en algunas ventanas ya se veía el movimiento de la gente, preparándose para el domingo. Entré a la cocina, esa que me había parecido un cementerio apenas unas horas antes. Prendí la bombilla amarillenta y me quedé mirando el fogón. Aún me zumbaban los oídos por el estruendo del derrumbe, pero el silencio de la casa ya no se sentía como una amenaza. Me senté en la silla de madera, esa que tiene la marca de los años y de tantas tazas de café compartidas. Me dio por meter la mano en el bolsillo de la chaqueta, buscando el encendedor, y mis dedos rozaron algo suave. Saqué los 3 pétalos de clavel que había recogido del suelo de la mina. Al ponerlos sobre la mesa, me di cuenta de que seguían perfectos, con ese color rojo encendido que parece sangre viva. No se habían marchitado con el calor de la mano ni con el trajín del camino. Eran reales. Era su forma de decirme: Aquí estoy, mijo. No se me achicopale, no se me entristezca. Se me encharcaron los ojos de nuevo. Suspiré profundo y levanté los ojos al techo de la cocina. De pronto me fijé en un detalle que se me había pasado por alto durante estos meses. En lo alto del estante, detrás de unos frascos viejos de especias, asomaba la esquina de un sobre de papel de Manila, de esos que ella usaba para guardar las cuentas de la luz. Amarillento, cubierto de una capa fina de polvo. Me subí a un banco, lo bajé y sentí que las manos me temblaban más que cuando estaba frente al derrumbe. Adentro había una nota escrita con esa letra pegada de ella. Una letra cansada de tanto trabajar la tierra, pero firme. La fecha decía que la había escrito apenas una semana antes de que se me fuera el cielo. Hijo mío, Decía la nota. si estás leyendo esto es porque ya me tocó partir y vos, seguro andas con el corazón hecho pedazos. No llore tanto, mi muchacho, que la muerte no es más que una puerta que se cierra para que otra se abra. Te dejo un ahorrito debajo del colchón de mi cama. No es mucho, pero es para que compres esa herramienta que tanto querías, para que no tenga que matarse tanto el lomo en la mina. Y hágame un favor, el día de la madre, no me lleves flores al cementerio, que allá hace mucho frío. Mejor cómprese unos claveles rojos, ponlos en la mesa de la cocina y tómese un café conmigo, que yo voy a estar ahí, sentadita al frente, viéndote salir adelante. Me quedé mudo. El vacío en el pecho se llenó de repente de una calidez que me hizo llorar. Pero esta vez no era de amargura, era una añoranza bonita, de esa que te hace sonreír mientras se te escapan las lágrimas. Fui al cuarto de ella, levanté el colchón y ahí estaba, envuelta en un pañuelo bordado,
el fruto de sus ahorros de quién sabe cuántos años de vender arepitas y coser ropa ajena. Ella ya sabía que se iba, y aún así, su última preocupación era que yo estuviera bien. Esa mañana no fui al cementerio, me fui para el mercado. Compré el café más fino que encontré y una docena de claveles frescos. Regresé a la casa, con el café como ella me enseñó, dejando que el aroma inundara cada rincón de la casa, y puse 2 tazas sobre la mesa de madera. A veces, la gente me pregunta por qué sigo trabajando en la mina después de casi quedar enterrado vivo. Yo solo me sonrío. No les puedo explicar que ya no le tengo miedo a la oscuridad ni a la profundidad de la tierra, porque sé que no camino solo. Sé que hay un amor que es más fuerte que la gravedad, más resistente que la roca y más persistente que el olvido. Hoy, cuando el sol termina de esconderse tras las montañas de Nariño, solo puedo decirles una cosa a los que todavía tienen a su viejita al lado. Abrácenla, convérsenle, tómense ese café con ella aunque tengan prisa. Y a los que, como yo, que solo tienen el recuerdo y el aroma de los claveles, no se me rindan. Ellas no se van, se quedan en el aire, en el instinto que nos hace dar un paso atrás antes del peligro, en el calor que sentimos cuando el mundo se pone frío. Mi mamá me salvó la vida en el socavón, pero lo más importante es que esa noche me enseñó que la muerte no tiene poder sobre el amor de una madre, y con eso me basta para seguir camellando hasta que nos volvamos a ver. A veces creemos que el luto es un camino que se termina, pero la verdad es que uno solo aprende a caminar con ese vacío. Si hoy alguno de ustedes como yo tienen ese lugar vacío en la mesa o ese número en el celular al que ya no pueden llamar, recuerden que ellas no se van del todo. Se quedan en la forma en que cuidamos a otros, en los consejos que no salen con amor y en esos milagros pequeñitos que nos pasan cuando más lo necesitamos. Este cuento es para ellas, para las que están y para las que nos cuidaron en vida y nos siguen guiando desde el misterio del otro lado. Gracias por estar ahí, por escuchar y sobre todo por no olvidar. Les deseo un feliz Día de la Madre. Soy el Cuentacuentos.